Bienvenidos a Medicina de Impacto, el podcast de Medscape en español. Nuestra misión es mejorar la práctica clínica con evidencia actual, perlas y entrevistas con expertos. Nuestros anfitriones, Aldo Jiménez y Alejandro Meraz. Hola, bienvenidos una vez más a todos ustedes a nuestro programa Medicina de Impacto por Medscape en español. Yo soy Aldo Jiménez. Y yo soy Alejandro Meraz. Y hoy no tendremos invitados, pero tenemos un programa muy especial. El programa tiene un número, estimado Alex, se llama 73, ¿no? Acuérdate que existe el número 42, que era el que le da el sentido a la vida, al universo y todo lo demás. Pero bueno, el número 73, que alguna vez lo comentamos en esta podcast, habla que son 73 días que se requieren para que el conocimiento médico total se duplique. Entonces está muy difícil que como médicos podamos estar al día a día, pero vamos a intentarlo con este programa. Perfecto, tenemos varios estudios que nos parecieron interesantes y que les vamos a comentar de qué se trató, los hallazgos principales, les vamos a pasar la bibliografía y creemos que son estudios, algunos interesantes que refuerzan algunas prácticas en los que yo voy a comentar y más que cambien la práctica por completo, pero son cosas que hay que tener en cuenta. Así es, pero ¿qué te parece si antes comentamos cosas más tranquis? Tú siempre tienes buenas recomendaciones y ya me acabé todas las plataformas y la verdad es que no sé qué ver, Meraz. Ya no te pregunto qué libro leíste porque ya sé que no vas a leer ninguno. Entonces, dime qué serie o película ver. Ya sé, he abandonado la lectura en este último año, pero bueno, ni modo. Luego la retomo. ¿Sabes lo que me interesaría? Los audiolibros, que antes pensaba que era como hacer trampa, pero creo que son mis ideas nada más. Y ahora, como estoy televisado nuevamente después de 2 años de no televisión, ahora que contraté hace poquito HBO, me estoy reventando la de Yellow Jackets. ¿Alguna vez viste esa serie tan famosa de Lost cuando éramos Sí, adolescentes? clarísimo, el avión que se cae y luego que empiezan a pasar cosas muy raras, ¿no? Ajá, exacto. Bueno, esta serie te la va a recordar un poquito porque se trata de un avión que se cae, pero trae un equipo de fútbol femenil. Y viene y va entre lo que pasó cuando se cayó y cómo sobreviven, lo que tienen que hacer para sobrevivir y las aventuras que pasan de adultas. Y refieren mucho de lo que pasó en ese momento y los traumas que se generaron y cómo se vivió. Y cuando ya son adultas no quieren hablar mucho de lo que pasó estando ahí. Entonces como que nada más te van haciendo o construyendo este misterio, ¿no? Y también pasan cosas raras, está un poquito como sobrenatural. Entonces, como que me recordó mucho a Lost y está buena, ¿eh? Hay 2 temporadas HBO. Órale, voy a verla en HBO, que creo que ya me acabé lo que tenía que ver ahí. Bueno, mira, mi recomendación igual es procrastinadora y tiene que ver con igual una similitud, ¿no? La película de Dune, que es esta ciencia ficción de esta novela que se escribió en los 60s. Pues bueno, el papá de Dune es Isaac Asimov, ¿no? Que hizo unas series que se llaman La Fundación o The Foundation, y Apple hizo esta serie y recién salió la temporada número 2. Y bueno, si te gusta la ciencia ficción y algo parecido a Dune, también está súper interesante. Pues hablan de cosas como los clones, ¿no? Y otro tipo de cosas que dices, oye, qué padre que se tocaban desde aquellos entonces, ¿no? Que ya ahorita no son ciencia ficción. Entonces, eso también se las recomiendo. Sí, yo vi la temporada 1, estaba muy buena. Creo que tendré que ver la 2. Entonces, Fundación es el papá de Dune y yo creo que Dune es el papá de Star Wars. Entonces, pues Fundación es el abuelito de Star Wars. Yo creo que sí, algo así. Yo creo que Star Wars le debe mucho a todas estas
series que vinieron antes, series de libros o historias, aunque Star Wars más que ciencia ficción, algunos lo toman como fantasía espacial o alguna cosa así. Sí, fíjate que se comienza a tocar algo de la fuerza desde en la segunda temporada de The Foundation, ¿no? O sea, como la idea de la fuerza, que Star Wars creo que es su punto crucial, ¿no? Claro, Que conecta lo espacial con lo religioso, ¿no? exacto. Ya estamos Ahora, ñoñando demasiado. así es. Bueno, esta serie de episodios tiene que ver con encontrar en este mar de información algunos artículos interesantes, algunos hasta chuscos que les pueden agradar a los pacientes, pero también nos podemos poner algo serios, ¿no? Entonces, uno que me encontré, y lo van a encontrar en PubMed, esta serie de artículos es con una regla de decisión clínica llamada PENFAST, como pluma rápida, ¿no? Y tiene que ver con el determinar si alguien realmente es alérgico a la penicilina. Frecuentemente se catalogan a los pacientes como alérgicos a la penicilina, sin embargo, muy pocos en realidad lo son, ¿no? No sé si te ha tocado, cuando interrogas al paciente, ¿soy alérgico a la penicilina? Sí, no sé, a mí siempre me han dicho desde que soy niño, o yo creo que lo soy, y así sucesivamente. Sí, me ha tocado muchísimo, es el cuento de nunca acabar. Exacto, y Armel en los episodios pasados nos dijo que hasta que los pacientes que tienen neutropenia grave y fiebre y que son alérgicos a la penicilina, pues tienen hasta mayor riesgo de morirse. Entonces, sí son a veces cosas que no se deben tomar tan a la segura, y hay otros estudios que nos dicen de mayor tiempo de estancia hospitalaria y otro tipo de desenlaces adversos. Entonces, en realidad, menos del 5% de los pacientes que están catalogados como alérgicos a penicilina realmente son alérgicos. Y el estándar de oro para ver si no es o no es hacer unas pruebas intradérmicas, ¿no? Seguidos de una prueba con reto oral de penicilina. Entonces, pues ya como te imaginarás, pues esto es medio complejo, ¿no? Que requieres a alguien especial que te haga las pruebas, que alguien que esté vigilando, y bueno, no hay personas que lo hagan esto en todo el mundo, y si lo queremos hacer en el consultorio o en el hospital. Entonces, lo que proponen estos autores, ¿no? Porque son varios estudios, pero voy a platicar del estudio más nuevo, que es el PALAS, está publicado en JAMA Internal Medicine de julio del 2023. Entonces, lo que evalúan es esta regla de decisión clínica en 380 pacientes, un estudio multicéntrico, ¿no? Y los aleatorizan a hacer lo habitual, ¿no? Que es la prueba en piel y después darle el reto oral con penicilina, o si tienes cierto puntaje, ir directamente a la prueba con penicilina. Y para no hacerles el cuento largo, es que no hubo diferencias, no fue inferior darles directamente el reto con penicilina a estos pacientes, ¿no? Y fue seguro. Entonces creo que esto sí puede cambiar la práctica clínica muy, muy cañón, y creo que vale la pena hasta hacer un episodio con un experto en el tema para hablarlo, ¿no? Pero bueno, el comentario de este artículo, que con esta escala que se llama PENFAST, si tienes menos de 2 puntos, tienes casi un valor predictivo negativo, casi del 100%, de que no te va a pasar nada malo, tanto en el hospital como fuera del hospital. Y bueno, aquí algunos proponen darles una dosis única de 500 miligramos de amoxicilina, otros usan otras dosis y los van escalando. Pero bueno, es un artículo que me pareció súper, súper interesante. Hay que tenerlo súper en cuenta. Yo no conocía ese puntaje o esa regla, la voy a tener que ver. Yo lo que normalmente hago, porque ya sé que la gran mayoría no son alérgicos, les pregunto cuál es la alergia que manifiestan o que manifestaron. Muchos ni se acuerdan, muchos es alguna cosa que ni es alergia, y muchos es como un rash. Entonces, a los que tienen algo que no se acuerdan o que es un rash, sí me he atrevido a darles, y realmente hasta ahorita sin ninguna consecuencia, pero ahora bueno, ya voy a tener más información, una herramienta más para hacerlo con más seguridad. Sí, mira, y esta regla PENFAST son 3 preguntas. La primera dice, ¿has tenido un evento alérgico en los últimos 5 años? Y tiene 2 puntos, ¿no? ¿Has tenido angioedema, anafilaxis o una reacción cutánea severa
eso te da 2 puntos y 1 punto te lo da si has tenido si has requerido un tratamiento para algún episodio de alergia. Entonces, si el paciente tiene menos o igual a 2 puntos, pues vas, ¿no? Le puedes dar una prueba con penicilina o alguna aminopenicilina oral. Les voy a empezar con uno que es un estudio que a mí me impactó mucho y es como alguna continuación de ese mismo estudio. Entonces, publicado en Anales o Anas de Internal Medicine hace un par de meses. Y este estudio, el original, el que originó todo esto, fue publicado en el 2018, si mal no recuerdo, que se llamó el estudio ASPRI, fue en el New England. Y en ese entonces, cuando éramos residentes, Aldo, que ahora sí ya fue hace mucho tiempo, a casi todo el mundo le damos aspirina, ¿no? Profiláctica para prevención primaria. Es Y luego, correcto. y luego salieron estos estudios que nomás vimos que ni mejoraba nada y nada más sangraban más los pacientes. Y luego salió otro, eso en pacientes sin diabetes, salió uno en pacientes con diabetes igual, se prevenían poquitos eventos y sangraban. Entonces, al final de cuentas, se dejó de prescribir o se dejó de recomendar la aspirina para prevención primaria, inclusive en pacientes con diabetes. Y los estudios que salieron en ese entonces fueron el ASPRI, uno que se llamó ASCENT y otro ARRIVE, si mal no recuerdo. Y más o menos se vio que aumentaban la tasa de sangrados mayores, más o menos un 1%, un riesgo absoluto. Entonces es algo importante. Y en el estudio ASPRI, lo que se trata de este nuevo análisis, ellos de los 18,000 sujetos sanos mayores de 65 años que al utilizaron aspirina, le estaban dando 100 miligramos, como lo que hacemos en México, contra placebo, y fueron seguidos durante 5 años. Entonces, además de los sangrados, los pacientes se notó que independientemente del sangrado, tenían una disminución de hemoglobina en el tiempo. También la tuvieron aquellos con placebo, pero la disminución de hemoglobina era mayor en los pacientes que estaban sometidos a aspirina. Y la diferencia fue estadísticamente significativa, aunque la diferencia de hemoglobina tal cual no fue tanta. Sin embargo, los niveles de ferritina también eran más bajos en aquellos que estaban tomando aspirina. Entonces, además de estarles causando sangrados macroscópicos, también se cree ahora que hay erosiones o hay sangrados microscópicos que te llevan a desarrollar con mayor facilidad a una anemia por deficiencia de hierro. Entonces, yo creo que esto es importante de tomar en cuenta y nos sirve como recordatorio que la prevención primaria con aspirina, pues prácticamente ya no se le debe de dar a ninguna persona. O bueno, ahorita no se me viene a la mente a quien yo sí le pudiera dar una aspirina de forma profiláctica, porque incluso aquellas personas que tienen una carga de, no sé, enfermedad arterial periférica, pues entonces ya más bien es como secundario cuando lo necesitan. No sé, Aldo, tú, ¿cuál sea tu práctica últimamente en cuanto a esto? Yo todavía me he encontrado un par de pacientes que les he estado suspendiendo la aspirina porque, y aparte son reacios, son como que ya creen que la aspirinita, ¿no? Y me ha costado trabajo algunos ni siquiera se dejaron, pero bueno, así las cosas. Sí, usualmente cuando estás evaluando la polifarmacia, ¿no? En el paciente y te topas con la aspirina y le preguntas, ¿y por qué la está tomando? ¿Quién se la indicó? Pues ahí es donde les intento aplicar la famosísima catafixia, ¿no? Entonces, les digo, te cambio tu aspirina por una estatina, ¿no? Y les digo que eso tiene mayor peso para prevención primaria si sus LDL está por encima donde debe estar. Entonces, usualmente es lo que tiendo a hacer. Y por otro lado, frecuentemente veo pacientes que tienen prevención secundaria y que hacen anemias microcíticas, ¿no? Y bueno, pues ya sabes, el que haces el abordaje de retis y perfil de hierro y sangre culteneses, pero hay veces que te quieres ahorrar todos esos pasos y das de pronto ciertas reposiciones empíricas con hierro oral y jala, ¿no? Y pues muchos son, yo creo que de estos casos que están con aspirina, ¿no? Y hacen deficiencias de hierro. Sí, 100%. Yo no lo tenía tan en cuenta, pero pues ahora ya sabemos de dónde viene la aspirinita tan socorrida. Pues bien, buen estudio que escogiste. Pues mira, a mí me encantan
los GLP-1, tú lo sabes. Sí. Y hace algunas semanas fue el congreso de la ADA, creo que en San Diego, ¿no? La pasaron bien los endocrinólogos. Y lanzaron un estudio que habla de la semaglutida oral en altas dosis. Entonces tenemos los primeros GLP-1 inyectados de diario, luego los semanales, que era semaglutida, justamente uno muy, muy famoso y socorrido, y después lo hicieron vía oral, y bueno, es un poco menos potente, sobre todo para efectos de bajar de peso. Entonces, en esta formulación que la dosis tope era de 14 miligramos, ¿no? Para diabetes tipo 2, pues realmente no veíamos los descensos de peso que vemos con la dosis que están hechas de semaglutida subcutáneo, ¿no? Para bajar de peso. Este es un estudio que hicieron en 1,600 pacientes con glucosiladas entre 8 y 10, índice de masa corporal de más de 25, y les dieron semaglutida oral, pero de dosis hasta 50 miligramos. Aparte de sus medicamentos antidiabéticos, se excluyeron a pacientes que usaban insulina, y después de 52 semanas, pues entre más dosis le dabas, más bajaba la hemoglobina glucosilada, porque recibieron dosis de 14, 25 y 50. Y también el peso que perdieron fue directamente proporcional a la dosis, ¿no? Bajaban 4%, 7% y 8% de peso corporal respectivamente, ¿no? Se hizo otro estudio que incluyó pacientes sin diabetes con índice de masa corporal más de 27 o más de 30 para la misma dosis de semaglutida de 50 miligramos, y también se vio una pérdida de peso más importante, ¿no? Entonces, parece ser que el cielo es el límite en estos fármacos, y solamente están buscando pues la dosis que siga funcionando, en este caso para perder peso, también para tener un mejor control glucémico y que sea segura, ¿no? Lo mismo hicieron, fíjate, con dulaglutida. Dulaglutida, pues también fue un fármaco semanal, y de repente dijeron, vamos a usar dosis más altas para ver si jala, para que pierda más peso, y que funcionó. Entonces, este es otro estudio interesante, que un fármaco oral, GLP-1, va a servir para bajar de peso en nuestros pacientes próximamente, con y sin diabetes. Oye, Aldo, ¿y a ti que te encantan estas medicinas, cuando las prescribes, qué efectos adversos son los que les platicas a tus pacientes? Sí, principalmente náusea, vómito y constipación. No tanto diarrea, se ve un poco más de constipación, pero el efecto que llega a ser intolerable es la náusea y el vómito. Por eso todos estos medicamentos comienzan con una dosis baja y las vas subiendo gradualmente hasta tener la dosis objetivo. Y esto está replicado en todos los estudios con las diferentes moléculas de GLP-1, ¿no? De estas dosis escaladas, y también las dosis respuesta es muy clara en todos los aspectos. Fíjate que ahora lo he empezado a utilizar en pacientes en diálisis para que bajen de peso aquellos que sí lo requieran por situaciones de trasplante, porque ya ves que depende de dónde estén, los pacientes con obesidad, pues los rechazan para trasplante. Entonces, ahorita estamos en eso y vamos a ver si podemos meter a 2 pacientes a la lista ahora que están con su semaglutide. Muy, muy buen uso para que alguien baje de peso. Yo lo he usado, la verdad, poco en pacientes en diálisis. Entonces, no tengo mucha experiencia al respecto. Pues yo por ahí te platico cómo nos va. Excelente. Bueno, ¿y te acuerdas aquel episodio tan bueno que tuvimos con el doctor Hugo Chávez? Le mandamos un saludo y un abrazo. A ver si ya le invitamos porque si no se nos siente. Sí, que se siente. Bueno, en aquel entonces hablamos del control agudo de la presión arterial y tocamos brevemente la situación del control de la presión arterial adentro del hospital. Y ya hay varios estudios ahora, hasta el día de hoy, que han sugerido que el tratamiento agresivo de la presión arterial asintomática en pacientes hospitalizados es innecesaria y hasta puede ser dañina. Entonces, este estudio que te voy a platicar, publicado en JAMA al principio de este mes, si mal no recuerdo, fue un estudio de Estados Unidos del Veterans Affairs retrospectivo que incluyó a pacientes mayores de 65 años hospitalizados por situaciones no cardíacas, y ellos analizaron el efecto del tratamiento de la presión arterial intrahospitalaria. Incluyeron pacientes que fueron tratados con medicamentos orales o con intravenosos, y la definición es que hayan sido tratados con algún fármaco que el paciente no tomara previamente. Entonces, muy sencillo, ¿no? Ajustaron excesivamente por muchos covariables y todas estas variables confusoras,
y ellos vieron que el tratamiento intensivo ocurrió en 21% de los pacientes y se asoció en un aumento en exceso de ingresar a terapia intensiva, de lesión renal aguda, de hipotensión, de elevación del péptico natriurético tipo B y de elevación de las troponinas. Y tenían mayor riesgo aquellos que recibieron tratamiento intravenoso. Todo me pareció muy claro. Todavía no tengo muy claro por qué se elevó el péptido natriurético tipo B, pero bueno, todo lo demás, más lesión renal aguda, hace todo el sentido del mundo, más hipotensión, pues agua pasa por mi casa, mayor elevación de las troponinas, que siempre es algo malo. Yo nunca he visto que una troponina se eleve y ahí pasen cosas buenas. Entonces, esto se suma al gran bagaje ya que tenemos de estudios, bueno, digamos que es un gran bagaje, pero de estudios y de literatura que en su mayoría son retrospectivos porque es algo muy difícil de hacer aleatorizado, que demuestra que el tratamiento intensivo de la presión arterial en el hospital en pacientes que están asintomáticos, pues no debería de ser, y más bien tenemos que ver qué está pasando con ese paciente. Muchas veces el paciente está ansioso, tiene dolor, tiene alguna otra situación que se resuelve de otra forma, por ejemplo, obstrucción urinaria. Muy común pacientes que están sobrecargados de volumen, aunque no lo parezcan. Entonces, se tienen que arreglar todos estos factores que están alrededor de la presión arterial o que la pueden elevar. Y ya al final, pues considerar añadir otro tratamiento si la presión arterial está elevada persistentemente a un nivel pues importante. Y de otra forma es mejor observar y ver si no se resuelve por sí misma. Yo nunca trato la primera elevación. El otro día me hablaron de la unidad de hemodiálisis con una presión extraordinariamente alta y le dije, no, mire, cálmense, chequen otra vez a la paciente porque esa presión no es. Y efectivamente la checaron un par de veces más y estaba la presión ya más normal o normal. Y otra cosa que es muy importante que me he dado cuenta que pasa mucho en los hospitales es que no utilizan el manguito correcto. Manguito, ¿cómo se llama en español? El cuff, correcto. Utilizan unos chiquitines y pues eso siempre eleva la presión arterial. Sí, es otro estudio que nos recuerda, ¿no? Que a veces sentimos ese deseo inherente de bajar la presión rápidamente en estos pacientes, ya sea con alguna pastillita sublingual o algún medicamento intravenoso cuando somos más impetuosos. Entonces sí, nos recuerda que con 60,000 pacientes de forma retrospectiva, no les fue bien cuando se hacía esto, ¿no? Entonces sí, cuando veo estos pacientes más frecuente en urgencias, con presiones un tanto elevadas, y les hago un estudio ahí donde si escojo darle su captopril o le doy clonazepam, ¿no? Y fíjate que clonazepam baja la presión de forma importante también, ¿no? Entonces, Claro. Yo también me hipertenso, nomás voy al hospital, ni siquiera soy paciente. muy bien. Pues yo les tengo un estudio que hasta puede ser chusco, pero les ha gustado mucho a mis pacientes y es un buen tema para reírnos en la consulta. Es un estudio que tiene que ver con la fruta del kiwi, ¿no? Entonces, Deliciosa, ¿cómo? deliciosa, Deliciosa, así me es. encanta. Entonces, hay estudios previos que el kiwi sirve para estreñimiento. Entonces, no solamente es la ciruela llameras, también es el Ah, kiwi. chis, no me lo sabía. Entonces, hicieron un estudio clínico en Nueva Zelanda, en Italia y en Japón, ¿no? En Nueva Zelanda le dicen kiwis, ¿no? A los Sí, nativos de ahí, sí, que incluyeron 60 pacientes con constipación funcional, y 60 pacientes con intestino irritable, con constipación, y 60 controles, ¿no? Entonces, a cada paciente de forma aleatoria les dieron un curso de 4 semanas con 2 kiwis peladitos y en la boca, diarios, y un curso de psyllium, plántago, de 7.5 gramos diarios y un periodo de lavado, ¿no? Estos tratamientos equivalían a darles 6 gramos de fibra diaria, ¿no? Eso realmente era lo que importaba. Cabe destacar que el estudio fue fundado por una compañía de kiwis. Entonces, el número de respuesta de movimientos intestinales o de evacuaciones espontáneas semanales,
que fue el desenlace primario, se incrementó en 1.5 con el kiwi y en 1 con el psyllium plantago. Entonces los dos tuvieron un aumento significativo y mejoraron otros síntomas aparte de la constipación como el dolor abdominal, la consistencia de las heces o el pujar, ¿no? Entonces eso también mejoró con el kiwi. Entonces yo les digo a mis pacientes si quieren comerse 2 kiwis diarios o usar psyllium plantago, ¿no? En el síndrome intestino irritable. Entonces, ese estudio es el que quería comentar, está chistoso. Está muy chistoso, me recuerda a aquel otro estudio que utilizaron con alcohol propílico, que se lo daban a oler a los pacientes, creo que para náusea también, ¿no? Y se les quitaba la náusea oliendo alcohol. Entonces es otra cosa, esas chuscas que salen, pero que son realmente útiles ya cuando tienes al paciente enfrente y agarras tu alcoholcito, se lo das a oler y ya no se necesitó ni siquiera una medicina que también están de cuidado todos los que quitan la náusea por todos los efectos adversos que tienen. Este kiwi, fuera de sus propiedades en relación a la fibra, parece que tiene otras propiedades fisiológicas que le atribuyen los que marketean kiwis. Entonces, bueno, a corto plazo vemos que puede ser bueno en nuestro curso de 4 semanas, pero tal vez usarlo por mayores periodos de tiempo, habrá que ver qué pasa con otras cuestiones ahí metaboliconas, ¿no? Perfecto, una razón más para comer kiwi, solo que acá está carísimo. Como nos llega, quién sabe de dónde, no se produce en Canadá, pero ni de chiste. Entonces, mejor me voy a mis otras terapéuticas, como mi cafecito, Muy para el bien. movimiento intestinal. Y bueno, tú tienes el último estudio de esta charla, Meraz. Cuéntanos Claro, de él. este estudio, fíjate que sí me dio mucho que pensar. Cuando estábamos también en la residencia, aprendimos que una de las razones de que los pacientes tenían exacerbaciones de EPOC era que podían tener una tromboembolia pulmonar. Pero la verdad es que casi nunca, que yo me acuerde, casi yo nunca le busqué a estos pacientes realmente de forma intencionada a tromboembolia pulmonar. Pero bueno, un estudio originario de China, publicado en el Journal Internacional de Enfermedad Obstructiva Crónica, o algo así, una revista que la verdad no había yo conocido antes, pero bueno, me encontré este estudio que me pareció muy interesante y trata de contestar esta pregunta. Es un estudio prospectivo y la pregunta que se hace es si los pacientes que tienen una exacerbación de POC en el hospital, habrá que buscarles una trombosis profunda, porque sabemos que los pacientes pues ya hospitalizados y que tienen EPOC pues están en alto riesgo de tener una trombosis. Agua pasa por mi casa, como ya lo dije, pero casi nunca se les hace screening. Entonces, el estudio fue prospectivo, incluyeron casi 1,600 pacientes hospitalizados por una exacerbación de EPOC en 11 hospitales de China, y a todos estos pacientes se les hizo estudios de imagen para detectar una trombosis profunda, incluyendo ultrasonido Doppler bilateral de las piernas, angiotomografía de las arterias pulmonares y ecocardiogramas, y fueron seguidos durante un año. Entonces encontraron que la prevalencia de trombosis profunda fue del 25%, hazme a favor. O sea, ya ahí ya me está volando la tapa de los sesos, porque es un cuarto de los pacientes de China, obviamente. Y de estos, 2/3 tenían, además de la trombosis profunda, un tromboembolismo pulmonar, y de estos 2/3 la tenían en un vaso importante, en las arterias pulmonares primarias. Entonces, de aquellos que sí son de cuidado, no de las subsegmentarias que ni siquiera tenemos que tratar, o sea, de los que sí realmente tenemos que anticoagular. Y estos pacientes que desarrollaron la trombosis venosa profunda tenían una mortalidad a un año que era mayor a los pacientes que no tuvieron la trombosis. Igual es entendible por qué. La mortalidad a un año de los que tuvieron una tromboembolia pulmonar en las arterias primarias fue del 17%, y del 12% en los que los tenían en una arteria subsegmentaria. Cosas que predecían que no iban a tener una trombosis era que el esputo estuviera realmente purulento, porque eso se relaciona más como para infección. Y pacientes con cor pulmonar, una elevación del péptido natriurético tipo B o historia de trombosis profunda, esos estaban en mayor riesgo de tener trombosis.
Y por último, describieron que los dímeros D no se relacionaban con predecir una trombosis. Entonces, esto sí puede ser que cambie la práctica clínica, porque si nosotros tenemos pacientes con una exacerbación de POC, que la causa no queda clara, entonces a esos pacientes les tenemos que ir a buscar una trombosis profunda y probablemente varios de ellos van a terminar anticoagulados, y si encontramos la causa, pues qué mejor. Si no la encontramos, pues habrá que buscar por qué se están trombosando y hasta encontramos otras cosas ya en el camino. Entonces, este estudio me pareció muy interesante. Contestó una pregunta que yo me había hecho hace mucho tiempo y que olvidé porque ahora ya soy nefrólogo y ya casi no veo de esto, pero todavía de repente mis pacientes se les exacerba el EPOC y terminan en el hospital y hasta ahí se queda, ¿no? Les damos su antibiótico, sus esteroides, sus inhaladores y ¡pum! Se acabó. Todos estamos contentos, pero capaz que estamos dejando cosas ir. ¿Cómo ves, Aldo? Sí, me pareció súper interesante. Yo alguna vez había leído uno de los estudios que citan, que ya lo vi que era de JAMA, de los pacientes que tienen EPOC con disnea que vienen urgencias, qué porcentaje ellos igual eran por TEP, ¿no? Pero estos sí los estratificaron con estas escalas como Geneva o Wells, ¿no? Y ya a partir de ahí hicieron los estudios y encontraron en un estudio 6% y creo que en el otro 16%, ¿no? Pero bueno, ese 6% parece más realista, ¿no? Y creo que a diferencia del estudio prospectivo que tú nos estás comentando, ahí de entrada le hicieron angiotac y le hicieron ultrasonido Doppler de las piernitas y le hicieron ecocardiograma y encontraron números súper altos, ¿no? Entonces, finalmente creo que sí hay que hacerle caso, ¿no? Y tal vez pensarlo más seguido que una exacerbación de POC donde el paciente no veamos que francamente es porque tiene más esputo purulento, sino puede haber algo más que nos pase por la cabeza el diagnóstico. Sí, yo ya lo voy a, cuando tenga oportunidad, si es que la tengo, ya lo voy a empezar a hacer. O cuando esté de interconsultante por ahí, ya ves que nos encanta meter la cuchara donde nadie nos llama los nefrólogos, recomendar que se le haga un estudio de un ultrasonido Doppler, aunque sea a los pacientes con exacerbación de POC y que no tenga una causa clara de la misma. Así es, así puedes pasar casual. Oye, ¿no se te antoja ponerle un poquito de contraste a mi paciente renal? Exacto, para que me vean como bicho raro. Muy bien. Buenísimo. Pues Aldo. Espero que les haya gustado este episodio. Vamos a seguir cazando artículos para ustedes con tal de ponernos al corriente con la información que crece todos los días. Que no nos da abasto. La seguimos persiguiendo. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias. Esto fue Medicina de Impacto. No se olviden de suscribirse y calificarnos. Recuerden, el objetivo de este podcast es meramente educativo y no es equivalente a un consejo médico.